¿Por qué Dios, para perdonarnos, tuvo que enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿No hubiera sido más fácil que Dios declarara salvados y perdonados a toda la humanidad? ¿Por qué demandar la muerte de Jesús? ¿Qué de especial e importante hay en su muerte? ¿Necesitaba Dios para perdonarnos ser como las deidades paganas que demandaban sangre para que su ira se aplacara? Él es varón de dolores. Según otros creyentes, sus deidades cuando eran ofendidas se llenaban de ira. Y para aplacar la ira, los creyentes debían ofrecer sacrificios, debían ofrecer sangre para calmar la sed de venganza de sus dioses. Sin embargo, en la Biblia encontramos que el Dios de la Biblia, que había sido desobedecido por sus criaturas, que se habían rebelado contra él y sus estatutos, es el único Dios que no demandó de sus criaturas obra alguna para ganarse su perdón y misericordia. No había nada que ellos pudieran hacer por sí mismos. Es el mismo Dios quien trae la ofrenda, es el mismo Dios quien entrega el remedio, la solución, para que nuevamente el ser humano sea restablecido. Ese es el Dios de la Biblia. Muchas personas hoy afirman que no necesitan del mensaje de la cruz. Han llegado a la conclusión que el pecado no existe y que si existiera, no necesitan de Cristo para salir del pecado. Ese tipo de pensamiento no es nuevo. Durante los primeros días de la iglesia cristiana, los griegos decidieron que el mensaje de la cruz era una locura y para los judíos era tropiezo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Pero el mensaje de la cruz es el evento supremo de la historia. Su mensaje se eleva por encima del tiempo y la eternidad. Toda la eternidad y toda la historia giran alrededor de la cruz del Calvario. En cierto sentido, fue un sacrificio hecho desde toda la eternidad que culminó en el Calvario. Los evangelios hacen evidente que los eventos que se agrupan en torno a la cruz son el elemento esencial del evangelio de salvación. Pero hay una pregunta persistente que se hace. ¿Quién requirió que Jesús fuera a la cruz del Calvario? ¿Quién demandó la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue el gobernador romano Pilato, decidido a salvar su propio cuello y su propia posición? ¿O fue Herodes Antipas, esa zorra como Jesús habló una vez de él, quien se hizo amigo de Pilato por la condenación de Cristo? ¿Fue el concilio judío que se reunió repetidas e ilegalmente en sus esfuerzos por silenciar la voz de aquel que decía hablar de Dios? ¿Fueron los soldados romanos quienes realmente clavaron los clavos? ¿O era Satanás, ese mentiroso y asesino desde el principio? ¿Fue él quien exigió la muerte de Cristo? ¿Fue este el precio que exigió a Dios para que el hombre pudiera ser liberado de la prisión de muerte del diablo? ¿Fue Dios el Padre quien requirió esto de su Hijo? ¿Era este el precio, como dicen algunos, para salvar a los pecadores de las manos de un Dios enojado? Permítanme preguntar, ¿pagó Jesús algún castigo real en la cruz? ¿O fue la cruz simplemente una hermosa demostración del hecho de que Dios nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Así que no hay duda desde el punto de vista bíblico de que la cruz es una revelación suprema del amor de Dios. No hay duda en absoluto. Quizás hayas experimentado la separación de un ser querido a través de la muerte. Quizás extrañes gravemente a alguien hoy. Escuchamos sobre tragedias y accidentes y nuestros corazones están allí involucrados. Pero, ¿quién se ha separado de alguien por primera vez en toda la eternidad? Realmente no podemos entenderlo. En cierto modo, por primera vez en toda la eternidad, el Padre y Cristo se separaron en la cruz. Estaban en lados opuestos, en la cruz por primera vez en toda la eternidad. ¿Qué los puso en esos lados opuestos? Cristo cargó sobre sí la maldad del mundo. El pecado entero fue puesto sobre él, causando así esta separación. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos. Parafraseando a una famosa autora cristiana, dijo: el orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Este mundo parecerá de poco valor a aquellos que estimen el gran precio de la redención del hombre, la preciosa sangre del amado Hijo de Dios. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre, y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es cierto que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas Iscariotes, el Sanedrín, el diablo y sus ángeles malvados, todos participaron en la preparación del camino a la cruz del Calvario y en poner a Jesús allí. Incluso el Padre, en cierto sentido, dio su consentimiento involuntario para que su Hijo estuviera allí. Pero fueron tus pecados y los míos, en realidad, los que los pusieron allí. Ellos son los que lo hicieron. En Getsemaní la cruz fue presentada a Cristo en el símbolo de una copa amarga que debía beber. Véalo en Getsemaní, consciente de lo que significa beber esa copa, sabiendo que lo pondrá a él y a su Padre en lados opuestos por primera vez en toda la eternidad. Llegará a sentir la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado. Véalo suplicando con lágrimas y, como dice la Escritura, sudando gotas de sangre en la intensidad de su agonía ante la carga venidera del pecado. No el suyo, sino el nuestro. Véalo suplicando a su Padre. ¿No hay otra manera? Pero cada vez que él agrega: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, sé que en las edades de la eternidad tú y yo acordamos que esta era la única manera. Todavía desearía que pudieras encontrar otra manera, pero si debo beber, lo beberé. Si no se hubiera tomado esa decisión en el Getsemaní, no habría existido el Calvario. No podemos comenzar a ver una respuesta a esta pregunta: ¿quién exigió la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Quién requirió la cruz? Obviamente, él no fue forzado a cargar con la cruz. De lo contrario, no habría tenido sentido su oración en el Getsemaní y la decisión que tuvo que tomar en circunstancias tan espantosas. Si no hubiera podido dejar la copa a un lado, la súplica no habría tenido sentido. Pero la ira contra el pecado que sufrió Jesús en el Getsemaní y en el Calvario no fue la ira que tú y yo tenemos cuando perdemos los estribos.
no es petulante, mezquino o egoísta. La ira de Dios contra el pecado es la presencia consumidora de su santidad. El pecado no puede existir en la presencia de Dios. Cuando entendemos que el Padre mismo habría ido a la cruz con la misma voluntad que permitió que su Hijo lo hiciera, ese es evidentemente el significado de 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin contar sus pecados contra ellos. Dios estaba en Cristo en cierto sentido. Cristo no estuvo solo en la cruz, sin embargo, en otro sentido lo estaba, porque el pecado obligó al Padre a esconder su presencia en esa oscuridad fenomenal que rodeaba la cruz. Sin embargo, en otro sentido, Dios estaba en armonía con Cristo, ya que juntos llevaron a cabo el acuerdo que habían hecho en la eternidad. Sin duda, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario proporcionó reconciliación, expiación y remisión por nuestros pecados. Todos los sacrificios de animales simbolizaban, mostraban a aquel que vendría como inocente y perfecto a tomar el lugar tuyo y mío. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. La maravillosa cruz revela el amor de Dios. No porque la cruz convirtió a un Dios que nos odiaba en un Dios que nos ama, sino porque en la cruz vemos a un Dios que muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero la cruz también fue el medio acordado por Dios por el cual Dios podía contarnos justos sin que los miembros de la deidad se hicieran injustos. La cruz hizo posible que Dios sea justo y el justificador de los que están en Cristo Jesús. En la maravillosa cruz vemos un destello del dolor que el pecado ha traído al corazón de Dios desde el primer pecado. Jesús tomó ese lugar por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca podremos agotar el tema de la maravillosa cruz, pero debemos tener en cuenta que no habría existido una cruz maravillosa sin una vida maravillosa. Y la cruz maravillosa no habría existido si no hubiese existido una vida y una resurrección maravillosa entre los muertos. Y los beneficios del Calvario seguirían sin ser apropiados si no hubiera un maravilloso intercesor, nuestro sumo sacerdote. Solo cuando estemos arrepentidos y creyendo la salvación obrada en la vida, muerte y resurrección de Cristo, será nuestra. Cristo fue tratado como lo merecemos, para que seamos tratados como Él se merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no tuvo parte, para que seamos justificados por su justicia, en la que no participamos. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era de Él. Por sus llagas somos sanados. El tema de la redención se centra en la muerte de Jesús como nuestro sustituto. Merecíamos morir, pero Jesús tomó nuestro lugar. La Biblia declara, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpie vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9, 11, 14 y 22. El Antiguo Testamento describe el derramamiento de grandes cantidades de sangre animal, mientras que el Nuevo Testamento afirma la vasta calidad de la sangre derramada de Cristo. ¿Ves el énfasis? Por su propia sangre. El Evangelio se centra en Jesús, el mismo sacerdote, el sacrificio de una vez y por todas. Cuando Jesús derramó su propia sangre, lo veo derramar su vida por mí y por ti.
La singularidad de la propia ofrenda de Jesús contrasta con la ofrenda diaria de corderos para el sacrificio. Una vez, nunca antes, nunca más, Cristo ofreció su propia sangre como un acto de amor eterno de Dios. Ningún precio era demasiado. Jesús pagó el máximo. Nunca puede haber duda sobre la suficiencia del pago. Jesús lo pagó todo. Ningún simple salvador humano podría haber pagado tal precio y comprado la redención, ni en lo más mínimo. ¿Por qué? Las demandas de una ley quebrantada era demasiado exigente. Esa ley había sido violada por seres finitos, incapaces de volver a rendir obediencia completa. Pero la ley exige que se rinda una obediencia perfecta. El hombre no podía hacerlo. Se requería un Dios hombre. Solo Jesús, el encarnado en carne humana, pudo hacerlo. Y cuando lo hizo, hizo una obra completa. No compró un perdón a medias. No proporcionó una eliminación parcial del pecado. La suya fue una expiación perfecta para nosotros. Él nos liberó. Ya no necesitamos pagar el castigo por nuestras transgresiones. Estamos absolutamente libres de toda condenación y culpa. ¿Y cómo es posible eso? Por su propia sangre apropiada por fe. Comprenda el símbolo y comprenda la realidad. Ahora la sangre será una señal para ti. Éxodo 12:13. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Lo hemos experimentado corporativamente y lo hemos elegido individualmente. Merecemos la paga del pecado. Solo merecemos justicia, solo condenación, solo muerte. Pero el amor y la gracia de Dios han proporcionado un escape. El Señor mismo ha proporcionado un sacrificio. El Señor se ha proporcionado a sí mismo el sacrificio. La sangre de Jesucristo se convierte en la garantía de nuestra salvación. La sangre de Jesucristo se convierte en el sustento de nuestras vidas. La sangre de Jesucristo se convierte en el título de nuestro hogar celestial. Ahora mismo, Jesús aboga por su propia sangre, por mí y por ti. En nuestra vida rechazamos muchas cosas, buenas o malas. Rechaza cualquier cosa si lo deseas, pero nunca rechaces la sangre salvadora y redentora de Jesús.